Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y en esta hora quiero traerte un estudio bíblico acerca de la doctrina de la regeneración. Y quiero verdaderamente compartir esto contigo porque creo que es sumamente necesario en este momento en el cual nos encontramos. Es un tiempo en el cual es crucial que conozcamos la Escritura y conozcamos bien las doctrinas fundamentales de la iglesia. Hoy en día casi no se predica en las doctrinas fundamentales. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia se ha vuelto motivacional. Hoy todo es motivacional, hoy todo está en el potencial que está en ti, hoy todo está en abrimos el cielo y bajamos las estrellas, como digo yo, hoy todo está en ángeles que vuelan y ¿qué va? Hoy tenemos que volver a las doctrinas fundamentales de la iglesia, tenemos que llevar a la iglesia a la solidez, tenemos que llevar a la iglesia a la madurez, tenemos que llevar a la iglesia al fundamento, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué bueno, hermano, que el fundamento de Dios está firme y es nuestro Señor Jesucristo. Y tiene un sello garantizado que Dios conoce a los que son suyos. Hermano, y aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pero bueno, vamos al asunto de hoy, que es la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Y vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, verso del 3 al 8. Dice la Escritura así, vamos a leerlos del 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjate esta palabra, dice, no te maravilles de esto, Nicodemo. Hay algo que Nicodemo sabe, parece aquí. No te maravilles que te he dicho, tienes que nacer de nuevo. ¿Entiendes? Tremendo, hermano. Óyeme. ¿Por qué? Porque dice, fíjate lo que le dice el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, fíjate, le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió, verso 9, muy importante este verso. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Óyeme, más adelante vamos a ver por qué Jesús le dice esto. Vamos allá. Porque para entender la regeneración, amado hermano, tenemos que dar una definición correcta de ella. Porque para definir la regeneración tenemos que decir claramente que la regeneración o nuevo nacimiento es el acto secreto de Dios mediante el cual Dios nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que estaba pasando ahí ahora en esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tú necesitas una vida espiritual nueva, porque tú no tienes una vida espiritual, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tenemos que entender, hermano, que en algunos de los elementos de la redención nosotros tenemos una parte activa. Por ejemplo, tenemos una parte activa en la conversión, tenemos una parte activa en la santificación, tenemos una parte activa en la perseverancia de los santos. No obstante, tenemos que entender que en la obra de la regeneración no tenemos una participación activa, sino, ¿por qué? Porque es una obra completamente de Dios. Es decir, la regeneración es una obra completa de Dios. ¿Por qué razón? Porque, un ejemplo, nosotros en la santificación tenemos una parte activa. ¿Por qué? Porque diariamente nos estamos santificando por medio de la oración, por medio de la palabra.
El Espíritu Santo nos santifica, pero tú y yo tenemos una parte activa. ¿Por qué? Porque tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que diariamente ir al Señor. Ahora, en la conversión, sí, Dios nos trae a Él, Dios se revela a nosotros y nos trae a salvación, pero tú y yo vamos al Señor también respondiendo a ese llamado eficaz. E igual que en la perseverancia de los santos, Dios nos preserva para salvación, pero tú y yo perseveramos en fe, permanecemos en fe porque Dios es el que nos preserva. Entonces tenemos una parte activa en esto. No obstante, en la regeneración, tú y yo no tenemos ninguna parte activa. ¿Por qué razón? Porque es una obra exclusiva de Dios. Es una obra exclusiva de Dios, es una obra completamente de Dios. Y por eso lo vemos cuando Juan habla a aquellos a quienes Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13, cuando Jesús dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice: no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Fíjate lo que dice: son engendrados, dice el texto como tal. Dice: son engendrados. Es decir, no son engendrados por voluntad de carne, no son engendrados por voluntad humana, en otras palabras, para la fracción del texto, sino que son engendrados por voluntad de Dios. Por eso aquí Juan especifica que los hijos de Dios son aquellos que nacen ¿de quién? Que nacen de Dios. De hecho, la palabra nacer de nuevo quiere decir nacer de Dios. Es decir, que nuestra voluntad humana no tiene parte, ni arte, ni suerte en esta clase de nacimiento. Para nada, hermano. Por ahora, que seamos pasivos en la regeneración es evidente ¿dónde? Es evidente cuando la Escritura nos habla con expresiones como que Dios nos hizo nacer o nos hizo renacer. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, vamos allá a Santiago capítulo 1, verso 18, primera de Pedro 1:3, vamos a ver que en la Escritura el apóstol Santiago dice así. Mira lo que dice el apóstol Santiago: Él de su voluntad, ¿quién es? Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿quién es el que nos hizo nacer? Dios nos hizo nacer de su voluntad. Es decir, no tenemos una parte activa en la regeneración. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Dice: bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia Él nos hizo renacer. Es decir, ¿quién? Dios. Tú y yo no tenemos ninguna parte activa en este proceso de regeneración. Asimismo, como en lo natural nosotros no escogimos nacer ni vivir físicamente, es decir, tú y yo nos dijimos a nuestros padres: mira, yo quiero que ustedes me tengan, yo quiero nacer tal día, yo quiero ser el hijo de ustedes. Asimismo nosotros tampoco escogimos, hermano, enteramente nacer de nuevo, nacer de Dios. No, Dios en su inmensa misericordia decidió que nosotros darnos vida espiritual en el proceso de la regeneración, porque tú y yo somos pasivos, así como fuimos pasivos en el momento en el cual nuestros padres decidieron tenernos, así mismo somos pasivos en el momento en el cual Dios decidió darnos vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque Dios en su inmensa misericordia ya había pensado en su soberanía elegirnos para ser sus hijos. Ahora, cuando vemos esto, vemos también que la soberanía de Dios, cuando obra en la regeneración, ya estaba también predicha en la profecía de Ezequiel. Quiere decir, hermano, que ya estaba hablada, ya era una profecía dicha. De hecho,
¿Por qué? Porque ya Dios había prometido por medio del profeta Ezequiel que habría un tiempo en el futuro en el que Él daría una nueva vida espiritual a su pueblo. Y aquí es donde yo quería pararme ahorita. Porque cuando Jesús le está hablando a Nicodemo y le está diciendo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede entrar un hombre siendo viejo en el vientre de su madre? Y así sucesivamente. Y Jesús le dice, pero Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes esto? Esa frase, esa pregunta de Jesús a Nicodemo, ¿a qué se estaba refiriendo en este momento? Le estaba refiriendo a qué? A que ya Nicodemo tenía que conocer como un principal de la sinagoga, como un maestro de la ley, que ya Dios en su soberanía había predicho a través del profeta Ezequiel, que había una promesa, que en un tiempo futuro Él daría una nueva vida espiritual a su pueblo, porque la profecía dice así, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Te das cuenta? Y eso era el momento, eso era lo que Jesús le estaba queriendo recordar a Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro de Israel te me estás excusando de esta manera? Tú tienes que conocer lo que te estoy diciendo. ¿Entiendes? No te excuses más. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que pasaba en ese momento, precisamente. Entonces, ahora, ¿qué podemos ver ahora? Ahora, una pregunta. ¿Qué miembro de la Trinidad está encargado de producir la regeneración en el creyente? Ahora, cuando vemos aquí en Juan capítulo 3, vemos que Jesús habla con Nicodemo y habla de nacer de nuevo. Jesús dice, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y cuando vemos aquí que nos está indicando que es especialmente el Espíritu Santo quien produce la regeneración. Es decir, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad quien produce la regeneración. Sin embargo, hay otros versículos también en la Escritura que indican la participación de Dios del Padre en la regeneración. Por ejemplo, Pablo especifica en Efesios capítulo 2, verso 5, en Colosenses 2:13, que Dios el Padre en la regeneración es el que nos impartió vida. Dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 2, verso 5, dice la palabra así. Mira para acá. Dice así la Escritura. Mira lo que dice aquí. Mira, Efesios 2. Primeramente, dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Dios Padre. Él os dio vida. Efesios 2:5 dice así ahora, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si vamos a Colosenses capítulo 2, si vamos a Colosenses capítulo 2, verso 13, también vamos a encontrarnos allí con Dios Padre dando vida. ¿Entienden? Dando vida. Vamos allá. Colosenses 2:13 dice la Escritura de esta manera, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. En otras palabras, vemos allí también, Pablo habla de que Dios Padre nos dio vida, es decir, nos hizo nacer. De hecho, Santiago, el apóstol Santiago, dice que es el Padre de las luces, el que nos hizo renacer. Fíjate, nos hizo nacer. Si vamos a Santiago 1:17, un texto que vimos ahorita,
Ahí en Santiago 1, versos 17 y 18, dice la Escritura, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice al 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Fíjate como Santiago lo explica. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién desciende? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el 18 dice, Él, ¿quién? El Padre, de su voluntad nos hizo renacer. Quiere decir, Pablo y Santiago también aluden al Padre como participante en qué, en el nuevo nacimiento, no solamente al Espíritu Santo, sino también al Padre. De hecho, el apóstol Pedro dice que Dios, por su gran misericordia, nos ha hecho renacer ¿de qué? De nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí lo vemos ahorita también en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, regeneración, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Te das cuenta? Tremendo, hermano. Gloria al Señor. No sé, aquí vemos exactamente, y podemos concluir que tanto Dios el Padre como Dios el Espíritu Santo producen la regeneración en nuestra vida. Ahora, aquí hay otra pregunta entonces, ¿cuál es la relación entre otro punto, ¿no? Que viene ahora, ¿cuál es la relación entre el llamamiento eficaz y la regeneración? No obstante, ¿qué vamos a ver? Tenemos que darnos cuenta, hermano, no es difícil especificar la relación cronológica exacta entre la regeneración y la proclamación humana del Evangelio, por medio de la cual Dios lleva a cabo el llamamiento eficaz. ¿Por qué razón? Porque casi que es simultánea, casi que es al mismo tiempo. ¿Por qué? Vamos a verlo, porque al menos dos pasajes bíblicos sugieren que Dios nos regenera al mismo tiempo que nos habla en el llamamiento eficaz. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios que permanece para siempre. Es decir, que esta palabra del Evangelio, ¿qué cosa es? Esta palabra del Evangelio es el mensaje, ¿entiendes? Que les he anunciado a ustedes. Vamos primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, lo vamos a leer ahí. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 y 25, vamos a verlo. Dice la Escritura, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Dice, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Ahora dice, hemos sido renacidos. ¿Sí? ¿Por qué? Por la palabra, por el mensaje del Evangelio. Quiere decir, por el llamamiento. Somos renacidos, hay un renacimiento. Ahora hay el mensaje, por el llamamiento eficaz. Van juntos, lo pones juntos. ¿Te das cuenta? Ahora, también podemos ver que el apóstol Santiago dice que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Hay una unidad, ¿entiende? Casi que al mismo tiempo, ¿de qué? En el llamamiento eficaz y la regeneración. ¿Por qué? Porque somos regenerados y el llamamiento eficaz va casi juntamente ¿con qué? Con la predicación del Evangelio. Ahora, al mismo tiempo que el Evangelio llega a nosotros a través del llamamiento externo, Dios nos habla por medio de este, hermano. Es decir, cuando llega el mensaje, ¿qué hace? Este mensaje que hace Dios, Dios nos habla por medio del mensaje para convocarnos a venir a Él, para convocarnos a su presencia, que eso es lo que es el llamamiento eficaz, y para darnos una nueva vida espiritual. Por eso, cuando nos dan la vida espiritual es lo que es la regeneración. Y cuando tenemos regeneración, entonces que estamos capacitados para responder
en fe. Entonces, ¿qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la acción del Dios el Padre hablándonos con poder, y la regeneración es la obra de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo obrando poderosamente en nosotros para darnos vida nueva. Por eso es, si miramos en Hechos capítulo 10, verso 44, podemos ver que estas dos cosas debieron haber sucedido simultáneamente. Por ejemplo, cuando Pedro estaba predicando el evangelio en la casa de Cornelio, dice la escritura que mientras él estaba predicando, el Espíritu Santo descendió. Si te pones a mirar, ¿cuál es una de las funciones del Espíritu, una de las obras del Espíritu? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y somos renacidos, somos regenerados por medio del Espíritu. ¿Y qué hace Dios? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿En qué momento? También en el momento de la predicación. ¿Y qué ocurrió también en casa de Cornelio? Mientras Pedro predicaba, el Espíritu de Dios descendió y entonces hubo una regeneración. Ay, hermano, gloria al Señor, tremendo, hermano. Por eso, hermano, tenemos que entender que lo que sucede exactamente en la regeneración es algo misterioso. Es un misterio, la regeneración es un misterio. Sabemos que de alguna manera nosotros que estábamos espiritualmente muertos, ahora de un pitch-pax, de un abrir y cerrar de ojos, recibimos vida espiritual. Hemos sido resucitados espiritualmente. ¿Entiendes? Es decir, estamos espiritualmente vivos. Dios imparte vida en nosotros. Es un misterio. La regeneración es un misterio. Dios nos hizo renacer en un sentido muy real. Hemos nacido de nuevo. Como lo dice Efesios capítulo 2, verso 1, que lo leímos ahorita, como dice Colosenses 2:13, que estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Tremendo, hermano. Es decir, hermano, no entendemos cómo sucede, ni cómo hace Dios exactamente para darnos vida espiritual. Pero, ¿sabe qué? El Señor dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu de Dios. Tremendo. Ahora, la escritura ve la regeneración como algo que nos afecta en todo nuestro ser. Eso es lo que pasa con la escritura ve la regeneración como algo que nos cambia por completo. Y eso es lo que hace la regeneración en nuestra vida. Es algo que nos cambia enteramente, nos cambia espiritualmente, nos cambia emocionalmente, nos cambia externamente. Sí, hermano, porque la regeneración no es algo que solo cambia nuestro espíritu. No, nos cambia en todas las áreas. Nosotros estábamos muertos para Dios un día, pero nosotros ahora estamos vivos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora recibimos vida y esa vida nos afecta positivamente, tanto espiritualmente como emocionalmente, como físicamente. ¿Por qué? Porque no es correcto decir que lo único que sucede en la regeneración es que nuestro espíritu vuelve a vivir como algunas personas dicen por ahí. No, para nada. ¿Por qué? Porque cada parte de nosotros, hermano, queda totalmente tocada, afectada positivamente en el momento de la regeneración. Por eso es que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es, hermano, que debido a que la regeneración es una obra de Dios dentro de nosotros en la cual nos da vida espiritual, podemos concluir que es un suceso instantáneo que ocurre una sola vez y punto. No es que naciste de nuevo hoy y vas a nacer dentro de 6 meses de nuevo. No. La regeneración una sola vez y para siempre. En un momento estábamos espiritualmente y al momento siguiente tenemos una nueva vida espiritual en Dios. ¿Te das cuenta? Tremendo, hermano. Tremendo. Ahora, no obstante,
no sabemos siempre cuándo esto ocurre, hermano. No sabemos cuándo ocurre este cambio instantáneo. De hecho, especialmente, mira, muchas veces lo podemos observar bien en la iglesia. Vemos los jóvenes, los muchachos que crecen en un lugar que es cristiano, en un lugar que es cristiano, en un lugar que tú ves que ya van creciendo, nacen en él y demás, en un lugar que es cristiano, que en un entorno cristiano, pero que nazcan en un entorno cristiano no quiere decir que ellos sean cristianos, porque van creciendo con pensamientos, tal vez con luchas, con dificultades, y llega un momento, crecen con comportamientos que tal vez ya no van siendo cristianos, pero llega un momento en su vida que el Espíritu de Dios produce en ellos la regeneración, produce en ellos un cambio instantáneo, y entonces ellos empiezan a sentir un cambio total en su vida, en el cual Dios pone el deseo de agradar a Dios, el deseo de vivir para Él, el deseo de adorarle, el deseo de buscar, el deseo de dejar todo aquello que es el desagrado de Dios, ¿entiendes? Y esto nadie lo vio, nadie lo pudo percibir, pero ¿sabes qué ocurrió? Fue una obra secreta de Dios en su vida, fue una obra interna de Dios que lo cambió, lo transformó. Tal vez no había tenido un encuentro todavía, tal vez creció dentro de la iglesia, se mantuvo ahí un tiempo, pero no había tenido todavía un nuevo nacimiento. Pero un día, tal vez a los 15 años, a los 16 años, a los 18, a los 17 años, ese día tuvo un encuentro y Dios lo transformó internamente, lo hizo nacer de nuevo, lo renació, hermano, de nuevo. Y ese día dejó de ser como era. ¿Te das cuenta? Porque esa es la obra de la regeneración, del nuevo nacimiento. ¿Entiendes? Es un momento instantáneo. Hay otros casos, hermano, que como la mayoría, que es la persona esta, que viene a Cristo, se convierte a Cristo, está muerta espiritualmente, pero en el momento que se convierte a Cristo, reconoce que está separada de Dios, reconoce que es pecador, reconoce que tiene que arrepentirse, reconoce que necesita perdón de pecado, reconoce su deseo de leer la palabra, de orar, de buscar a Dios, reconoce el deseo de seguir a Jesucristo, de obedecer con sinceridad la palabra, reconoce el deseo de apartarse para Dios en santidad y todas estas cosas. Y ahí vemos entonces verdaderamente que ha habido ¿qué? Una regeneración. ¿Entiendes? Ha habido un deseo, ha habido ¿qué? Una regeneración, ese fruto de un cambio interno, ese cambio interno producido por el Espíritu en la regeneración. ¿Te das cuenta? Pero tú y yo no lo vimos, no lo percibimos, pero la persona sí lo sabe. ¿Por qué? Porque el trato de Dios con ella. ¿Entiendes? ¿Cuándo sucedió? Total y radicalmente. Dios lo hizo instantáneamente, un cambio interno total y radical. ¿Te das cuenta? Esa es la obra de Dios. ¿Y qué? ¿Cuál es el resultado tiene la obra de regeneración? ¿Cuáles son los resultados de la obra de la regeneración? Son estos, mira. La regeneración produce en nosotros un deseo de orar, de buscar a Dios, es decir, de leer su palabra, de evangelizar, de ir a la iglesia. Produce un deseo de obedecer, de apartarnos para Dios en santidad, ¿entiendes? De darle todo nuestro corazón a Él. Ese son los frutos de la regeneración. Sentimos que algo sucedió en nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Esos son los frutos de la regeneración. Es un deseo, una confianza auténtica en Cristo, un deseo de leer la Biblia, un deseo de orar incesantemente. Eso es los frutos de la regeneración. Un deseo de ir a la Escritura, un deseo de ir a la iglesia, de congregarnos, de estar allí, un deseo de verdaderamente de evangelizar y traer otros a Cristo. Si tú estás así, tú puedes decir: yo he nacido de nuevo, yo he sido regenerado. Tú has entendido que algo sucedió en tu corazón, ¿entiendes? Y estás seguro de que eres salvo. Espero que este estudio te haya sido de bendición, y si te ha sido de bendición, compártelo con otros para que también puedan ser bendecidos. Recuerda, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y te digo, como digo siempre, que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.